El humanismo, usted sabe bien, tiene sus raíces históricas. Tiene sus raíces históricas en el siglo XIV o el siglo XV. Pero es una cosa que ha ido procesando y últimamente, en el siglo pasado y principios del siglo XX, han surgido corrientes humanistas como el humanismo cristiano de Maritain, como el humanismo existencialista de Sartre, Merleau-Ponty y otros, como el humanismo marxista, en un gran esfuerzo que trataron de hacer para recomponer su punto de vista. Y bueno, de manera que ¿de qué humanismo estamos hablando? ¿Del humanismo que hace la narración que propone el siglo XIX o estamos hablando de un nuevo humanismo? Yo creo que hay que separar aguas, y cuando nosotros hablamos del humanismo, para no hacerlo largo, hablamos en realidad de un nuevo humanismo que tiene características muy netas y muy diferentes a la de los humanismos históricos. ¿Estamos entonces ante una nueva instancia del humanismo? Me parece que sí, aunque nosotros reconozcamos nuestras raíces, no nos hemos quedado ahí, sino que estamos viviendo a fines del siglo XX, gentes ya del siglo XXI, y estamos haciendo propuestas diferentes y tenemos una visión muy diferente del ser humano, muy diferente a la del humanismo tradicional. Para el humanismo tradicional, el ser humano, en el fondo, es un ser estático, con naturaleza, con una cierta permanencia, y para nosotros es un ser totalmente histórico, así como lo son las instituciones y la sociedad en general, que se modifica completamente a medida que pasa el tiempo. Y en esta globalización de la economía, de las comunicaciones, de la sociología, de la cultura, ¿sí?, ¿cómo encaja este nuevo humanismo que usted propugna? A este humanismo también se le llama en ocasiones humanismo universalista, y no es porque pretenda uniformar a las distintas culturas y a las distintas expresiones, todo lo contrario. Nosotros creemos que justamente por enfatizar en la diferencia podrá haber una convergencia de raíz entre las distintas culturas. No es el caso de homogeneizar. Nosotros creemos en una futura unidad, pero de la diversidad. Es muy peligrosa la situación actual, hay una confrontación de etnias y de culturas en distintas partes del mundo, y parece de mucha importancia rescatar y tomar los aspectos positivos de todas las culturas que están prácticamente en choque. De manera que cuando hablamos de un humanismo universalista, buscamos en todas las culturas lo que tienen en común y positivo. Pero hoy esto está exacerbado. Por ejemplo, está exacerbada la religión, está el resurgimiento de los nacionalismos. Así es. En una medida que a lo mejor todavía no nos damos cuenta. Es algo monstruoso, y los que hayan visto o se hayan enterado de la convención republicana reciente, pueden advertir que se está deslizando una cosa muy negativa en todas partes del mundo. Además, esa parte del mundo es Estados Unidos. Así que si estos fundamentalismos hacen pie, la cosa va a ser muy grave. ¿Y ustedes no son fundamentalistas? No lo somos, a menos que, como se hace con la teoría de la relatividad, se dice que la teoría de la relatividad es absolutista, porque absolutiza lo relativo. En ese sentido seríamos fundamentalistas al destacar la diversidad. Y decir, para nosotros la diversidad es lo que cuenta el punto de vista de cada cual, cuenta la discusión, cuenta el aporte de lo diferente. En ese sentido podríamos ser fundamentalistas sin esa carga negativa y destructiva que tienen los fundamentalismos. ¿Le molesta que le dé algunos mensajes? Sí, para nada. Analía de Quilmes, ¿cómo se puede hacer para terminar con la violencia en el mundo? Bueno, yo creo que hay que preocuparse seriamente de en manos de quién está el poder. Y creo que es el momento de que la gente razonable se reformule el tema del poder. La gente razonable hoy no quiere saber nada, ni con el poder, ni con los políticos. Pero eso mismo permite... Pero lo cierto es que en la política, si hay algo que no queda un espacio vacante, es en la política. Sin embargo, alguien lo ocupa cuando está vacío. Ese es el tema, cuando está vacío. Por eso es que yo creo que hay que exhortar, y sobre todo a las nuevas generaciones, a no dejar el espacio vacío. Porque si no nos pasa como cuando uno cocina tallarines. Lo peor del asunto llega a la superficie, es la espuma que hay que sacar, ¿no? Fernando de Palermo, dice si usted lo que promueve es el no te metas o desarrollo individual por sobre lo colectivo. No, de ninguna manera.
porque incluso la concepción que tenemos del ser humano es una concepción de relación social. Le voy a contar un episodio. Discutíamos las tareas para hacer este programa. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a, después de muchos fracasos, yo llevo con usted un cuarto de siglo de fracasos que poder entrevistarlo. ¿Por qué? No, porque usted vio que en la televisión hay que decir, para ser importante, que uno solamente logró éxitos. Ajá. ¿No? Reconocer un fracaso es como si usted está ya totalmente devaluado. Claro. Y yo como hace 25 años que lo quería entrevistar y nunca lo había podido conocer ni siquiera personalmente, y creo que a lo mejor porque, bueno, había formas que tenía usted y formas que tenía yo que era imposible hacer esto. Claro. Alguien me dijo, pero hay que tener cuidado con esto, porque a ver si sí lo es como Jones, que un día convocó a que se maten todos sus seguidores y él también. Claro. Yo dije, bueno, pero no me parece que da el perfil. ¿Y a usted qué le parece eso? A mí me parece que justamente los fundamentalistas y los destructivos son los que hoy están ocupando el espacio. Esos son los que llevan a la gente a la guerra, al asesinato, al suicidio. Observe usted cómo es la composición de todos estos extraviados y va a ver que es gente que de humanista tiene muy poco. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué es seguir? Sí. ¿Qué es seguir a alguien? ¿Y cuáles son los límites de aquel que... ¿Es una mala palabra líder? No, no es una mala palabra. No es una mala palabra si se refiere a una determinada orientación de un pensamiento. Ajá. Vamos a hablar de ese tema ahora. Sí. Incluso las empresas se la pasan hablando de liderazgo y en boca de ellos. Sí, pero por supuesto. Por eso son empresas. Claro que sí. Hacemos una pausa, las noticias y nos reencontramos. Ya volvemos. Estamos en directo en todo el país, nos comunicamos con el número telefónico 999 13 14 y con el correo electrónico de la red de internet, cuya dirección usted va a ver, ahí está bien, en pantalla. Hablamos del líder, ¿no? De cuáles son los límites, porque un líder, algunos dicen carismático, si quiere le ponemos líder y carismático, si no sería lo mismo por ahí, ¿no? Claro. Le dice, bueno, vamos a morir porque se acaba el mundo. Y lo hacen. Ah, sí, claro que lo hacen. Él y los otros. Claro que lo hacen. ¿Y esto? Y me temo que lo van a hacer cada vez más. ¿Usted cree en esto? Además creo que pueden asumir actitudes terroristas, que es uno de los males del momento. ¿Y cuál sería la diferencia entre su liderazgo dentro de este partido humanista y alguien que lleva a esta exacerbación? Y bueno, desde el punto de vista partidario no estoy en esa actividad, pero hablando del movimiento humanista, yo creo que lo que se está proponiendo es vamos a vivir a pesar de los fundamentalismos, a pesar del irracionalismo, a pesar del fascismo, a pesar del neonazismo que se está desarrollando, vamos a vivir. Esa es la propuesta saludable del movimiento humanista frente a este proceso de deshumanización y de neobarbarismo. Kika de Neuquén dice un saludo muy afectuoso de parte de Kika y los amigos de Neuquén. Ajá. Aide de Olivos dice, sigue hablando como lo hizo siempre, sin decir nada. Está bien, puede ser. Sonia de Flores, y quiere saber cómo se implementa hoy en la práctica el proyecto o propuesta humanista. ¿Cómo no? En el orden global o en el caso de nuestro país. Ah, usted como quiera. Porque en el caso de nuestro país la cosa es muy simple. El Partido Humanista, sobre todo, está proponiendo que se tome muy en serio esto que hace 12 años se vino pugnando por eso, este asunto de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay una deuda que se está pagando desde hace tiempo y todavía la sociedad no sabe cómo se ha configurado dicha deuda. Acá en estos últimos 7 años se ha trepado de 50.000 millones de dólares a 100.000. Sería muy importante que se formara una comisión investigadora, entre tanto se propusiera una moratoria porque no se sabe qué se está pagando, a fin de que todos presenten sus recibitos y sus facturitas. ¿Cómo se constituyó la deuda externa de Argentina? ¿No habrá sido que en gran medida sectores privados contrajeron esa deuda y luego se las endilgaron a la sociedad? Si esto es así, sería muy bueno saberlo, porque después de todo, cuando el almacenero o cualquier otra persona le pide a uno que le pague,
Bueno, alguna factura tendrá, algún recibo, alguna cosa, algún comprobante. Y es muy importante saber qué está pasando con esto de la deuda externa. Para nosotros es fundamental porque a partir de ahí hay muchos males que se riegan. Ese es un punto muy importante, la formación inmediata de una comisión investigadora respecto de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y entre tanto la moratoria hasta que esto se aclare. Por otra parte, hay que hacer participar a los funcionarios del mismo fondo para que ellos hagan su aporte. De manera que no es esa cosa que algunos han interpretado como una inmoralidad, que se dice no pagar al fondo. Es decir, mucha gente aparece y dice, pero ¿cómo no va a pagar las deudas? Se está diciendo algo mucho más simple, más elemental y más razonable. ¿Cómo va usted a pagar si no sabe cómo se ha constituido eso? ¿De qué estamos hablando? Ese es el tema de la moratoria que se está... Bueno, esa es una propuesta en lo inmediato. Por otra parte, se han hecho propuestas un poco simpáticas, pero porque hay que salir de esta medianía, esta grisura y esta... Se han hecho propuestas en el sentido de que el señor presidente, como un funcionario público cualquiera y dentro de los planteos que hace el gobierno, se acoja a los beneficios del retiro voluntario, como cualquier otro funcionario, porque no es suficientemente competente en su función. Y muchas otras cosas que habría que plantear ahora en lo inmediato. Creo que hay que hacer fuertes campañas en contra de este plan económico. Creo que hay que hacer fuertes campañas para hacer llegar a la suma del poder la opinión del pueblo. En este sentido, este paro que se avecina también es muy importante para mostrarle a los poderosos que la gente está en muy mala situación y que no quiere más de esto. Quiere que se modifique todo esto. De manera que la acción del movimiento y la acción del partido para que se esclarezcan problemas y para que la gente tome conciencia de su poder, el poder del pueblo, llegue al máximo del poder y rectifique rumbos. Porque si no, creemos nosotros, podemos deslizarnos a una catástrofe y a una complicación. Felipe de Mendoza nos dice que él vivió en Mendoza en los 60 y que en esa época el movimiento de Silo era una secta. Además, de Silo se revela que que tiene resentimiento muy grande hacia todo. Bueno. Usted cuando dice una opinión así, dice es una opinión del otro. Está bien. Claro, sí. Si él piensa... ¿Es resentido usted? No lo creo. Si usted, digo, se debe buscar en su interior. No lo creo. Ajá. No lo creo. ¿Y cómo sería su definición? ¿Personal? Sí. ¿Cómo sería yo? Sí. Yo creo que como una persona que trata de ser coherente con lo que piensa. Y en cuanto al resentimiento, creo que uno guarda en su memoria acontecimientos, hechos, y está bien guardar los acontecimientos de la propia vida, pero no creo que eso tenga que ver con el resentimiento, que es un estado como de contradicción interna. En todo caso, usted, a ver si está bien esto, usted se hace cargo de su historia. Absolutamente. Osvaldo de Mar del Plata dice, ¿cuál es el proyecto del humanismo para los próximos años antes del fin de siglo? Para los próximos años es de esperarse que haya una difusión importante de este pensamiento, a fin de que la gente pueda optar y decir, esto del humanismo es una cosa interesante, o bien, es una cosa bastante estúpida que no vale la pena ni discutir. Pero para que la gente pueda estar de acuerdo o no, es necesario difundir este pensamiento fuertemente. Lo más importante para nosotros en este momento es que se difunda este pensamiento y la gente pueda optar. Enrique de la Plata dice, estuvo con Silo en el 75 en Roma. ¿Usted estaba exiliado en Roma? No. Siempre estuve en Mendoza. Dice, en ese entonces Silo tenía una alta connotación mística y política. Eso de la connotación mística puede ser en lo personal. Hay una gran diferencia entre cómo siente la gente del humanismo en general y cómo puedo sentir yo. Yo más bien soy una persona creyente. Ah, ¿es creyente? Sí, cómo no. Pero cuando le dice místico, no le gusta mucho. No me gusta mucho porque está cargado con muchas copresencias, está cargado con muchas cosas que han sido muy manipuladas. Por eso nada más. Nada más. No porque usted no sea místico. No. ¿Pero es místico? En alguna medida. Pero no lo tomemos como que es un cargo, ¿no? No. Porque uno se lo pregunta si te parece, no, pero bueno, esto ya